Cometa, profesor. Nos vemos más tarde. Listo, no cheque. Goodbye. Chao. Ah, caramba, ya tenía el micrófono encendido. Buenas tardes, compañeros. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Perdón, escucharon mi conversación privada. No importa. Bien, díganme algo. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Está todo claro? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Sí, todo bien, auxiliar. Sí, todo bien. Bien, ¿hemos avanzado este laboratorio de extracción de colorantes? No, ¿no? No, era los enuros de alquilo, ahora que me acuerdo, ¿verdad? La anterior clase. Sí. Bien, muy bien. Bien, jóvenes, bueno, nuevamente buenas tardes. Primeramente quiero pedirles disculpas por llegar tarde. Perdón porque la clase es a las 4, quizás tenían planeado otras cosas, pero bueno, en parte la clase es hasta las 6:15, ¿no? De todas maneras, salí tarde del trabajo allá en Cotoca y hasta llegar acá a casa, entonces me ha llevado tiempo regresar. Bien, por esa parte espero su comprensión, su tranquilidad. Bueno, bien, entonces vamos a avanzar ahora a lo que son la extracción de colorantes. ¿Sí? Este es el laboratorio número 2, perdón, aquí dice el número 1. Para corregirlo, vamos a colocar aquí laboratorio número 1. Perdón, 2. Uy, se colgó. Ahora sí. Bien, este es el laboratorio número 2, que es la extracción de colorantes. Bien, nosotros ya cuando escuchamos hablar de un colorante, ya nos ubicamos más o menos de qué es lo que se trata, ¿sí? De algo que da color, que pigmenta, que da una apariencia de algún color a alguna materia, algún material, ¿sí? Los colorantes básicamente son compuestos, obviamente químicos, que tienen la capacidad de mostrar un color, ¿sí? O sea, un color el cual obviamente nosotros como humanos percibimos. ¿Cómo es que nosotros identificamos los colores? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que nosotros identificamos los colores? ¿Alguien sabe por qué vemos algo de color marrón, algo de color rojo, azul, amarillo, verde? ¿Alguien tiene alguna idea? Reflexión de la luz. La pigmentación. Alguien dijo refracción de la luz. A ver, detálleme más su respuesta. A ver, ¿alguien? Todos los colores que vemos es los colores que tal objeto no absorbe de la luz. Ya, más Y o eso es menos. lo que muestra, digamos. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguien? Bien, básicamente les voy a mostrar con esta imagen, ¿ok? Acá, voy a copiar esta imagen para poder amplificar acá. Para que podamos entender esto sobre los colores. Bien, voy a agregarles esto para que lo puedan tener en la diapositiva cuando ya la tengan en la plataforma. Bien, allá nosotros vemos más o menos cómo es que el ojo humano percibe los diferentes colores. Bien, esto se debe al tamaño, ¿sí? O a la característica, vamos a decir así, característica o tamaño de la onda de luz. Cuando nosotros recibimos una luz blanca, vamos a decir blanca, la luz blanca, cuando pasa, por ejemplo, por un prisma, no sé si ustedes han escuchado hablar de un prisma, las ondas de luz que contiene la luz blanca se separan, ¿sí? Se separan. ¿Qué quiere decir eso? Se separan en diferentes ondas y cada onda es un determinado color.
Aquí, a ver, vamos a refracción de la luz. Acá tenemos la refracción de la luz. Bien, tenemos la luz del sol. Si nosotros colocamos un prisma, esta luz se va a degradar en diferentes colores. ¿Qué quiere decir? La luz blanca en sí, que nosotros vemos como apunta acá, la luz blanca contiene diferentes ondas, vamos a decir así. Es como que una tubería pequeña. Ya es una tubería pequeña donde pasan diferentes tamaños de onda de luz, ¿sí? Cuando llega al prisma, estas ondas de luz se separan. Es como que de una cañería se separan, o una cañería de agua se separan a unos 5 grifos, por ejemplo, a 5 piletas. Entonces, la fuerza con la que va esa agua por esa cañería empieza a separarse, vamos a decir así, en cada pileta donde va a salir agua. Entonces, más o menos, dándoles ese ejemplo, vamos a tratar de mostrar qué es lo que pasa con la luz. Repito, tiene una luz blanca, tenemos una luz blanca, si pasa por un prisma, esta luz se va a degradar en diferentes ondas de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano al ver los diferentes colores? Por ejemplo, si se nos cruza algún cuerpo rojo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Estamos en nuestra casa en este momento y pasa nuestro hermano, nuestro padre o nuestra madre con una polera roja. ¿Por qué vemos esa polera de color roja? Es porque ese cuerpo, esa materia, ¿sí? Esa polera, la composición en sí de esa polera, tiene la característica de absorber la luz blanca, pero una de las ondas no las absorbe, que sería en este caso la luz roja. Como no la absorbe, entonces esa onda de luz rebota, y es por eso que nosotros vemos algo de color rojo. No sé si me dejé entender, me dicen para ver otra forma de explicarle. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí se entiende. Ok, me alegro. Bien, belleza. Para nosotros ver, por ejemplo, el color verde, vemos aquí diferentes tamaños de onda de luz, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si perciben en la imagen, el color rojo tiene una onda, un tamaño de onda más ancha. Y mientras vamos bajando al color, por ejemplo, azul, el tamaño de onda es más pequeño. Y ustedes han debido hablar de ondas, por ejemplo, en física 1, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo vemos nosotros, por ejemplo, el color verde? Imagínense que yo tengo a ver, vamos a decir así, una hoja de una planta, ¿ya? La luz le está llegando a esa hoja, a una hoja verde, ¿no? Le va a llegar la luz blanca. La luz blanca le llega a esa hoja, que es color verde, pero ¿por qué nosotros percibimos el color verde? Porque esta hoja está absorbiendo la luz blanca, excepto la onda de luz de este tamaño que me da el color verde. Entonces esa onda rebota y entonces nosotros percibimos el color verde debido a esa onda. Y así prácticamente ocurren con los demás colores. Cuando nosotros vemos un color blanco, por ejemplo, es porque este cuerpo no absorbe en sí el haz de luz o la luz blanca. Ya no absorbe la luz blanca. ¿Y qué pasa cuando vemos el color negro, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? A ver, alguien. Absorbe la luz blanca. ¿Ya está seguro? A ver, alguien que corrobore lo que dice su compañero. ¿Qué pasa con el color negro? No absorbe nada. ¿Cuál es el que no absorbe? ¿Y ¿Blanco todas o las el negro? luces? El negro no absorbe nada. Ya, el blanco es el que no absorbe, ¿sí? El blanco no absorbe. Como no absorbe la luz, entonces esa luz blanca rebota. Sí, esas diferentes ondas rebotan. Entonces, por eso mismo es que yo veo solamente el color blanco. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el color negro? Con el color negro es al revés, absorbe todas las ondas de luz. Por eso nosotros vemos algo negro. Por eso es que hay veces quizás ustedes han escuchado decir que cuando nosotros nos ponemos polera blanca, perdón,
polera negra o ropa negra cuando hace calor, nos va a hacer más calor que cuando estamos con con otro color de ropa. No sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. Bien. Yo igual en un principio no lo creía, pero después analizando esto puede que tenga sentido, ¿no? Porque quizás las personas se han basado en algo para decir eso, pero si analizamos esta parte de la luz, bueno, al fin y al cabo la luz del sol viene con una energía calorífica. Entonces, si absorben estas ondas de luz, entonces quizás por eso es que dice, si te pones negro te vas a quemar más, te va a hacer más calor, puede que sea eso. Bien. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el agua o con los cuerpos que son translúcidos? ¿Qué pasa con el aire? El aire es una materia, pero el aire no tiene color. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las materias que son translúcidas? Por ejemplo, con el agua, digamos. Un vaso de agua nosotros vemos, pero estamos viendo al otro lado, los colores del otro lado del vaso de agua. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? A ver, ¿qué sucede? Pasa la luz nomás. No absorbe la luz ni tampoco la rebota. Solo pasa nomás. Exactamente, no absorbe la luz, tampoco la rebota, es como que básicamente es algo neutro, es algo que quizás va a dejarle el espacio para que pase la luz. ¿Sí? En cambio, las cosas que nosotros vemos con colores son prácticamente barreras, o lo absorbe o no lo absorbe, o absorbe ciertos tipos de ondas, ¿sí? Y las otras las hace rebotar. Entonces, eso en cuanto a los colores y la percepción de los colores que nosotros vemos como seres humanos, ¿ok? Ahora el objetivo de este laboratorio es obtener colorantes vegetales por diferentes métodos de separación química, mediante el uso del extracto o el extracto Socklet, ¿sí? Un método. Vamos a obtener colorantes amarillos en polvo, ¿sí? Y por medio de cromatografía vamos a determinar en qué color se descompone un determinado color. Ahora bien, ¿cómo les puedo explicar esto? Esto se hace obviamente en laboratorio y es bonito, ¿no? Porque se extrae colorante de diferentes, por ejemplo, verduras, de la remolacha, de la zanahoria, de la espinaca, de otros tipos de alimentos más se extrae colorantes. Bien, pero aquí vamos a aclarar algo. Como estamos en un laboratorio virtual, ¿sí? Entonces no vamos a verlo solo de manera, lo siento, de manera teórica y gráfica, ¿bien? De todas maneras, en esta parte donde dice por medio de cromatografía vamos a determinar en qué color se descompone un color. ¿A qué creen que se refiere eso? Descomponer un color en otro color. A ver. Escucho su... Depende del color. En objetos que absorban la luz y así se descomponen. ¿Y a ver alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, está en la clase. Los colores se derivan de los colores primarios, como por ejemplo el azul, el amarillo y el rojo. Más o menos. Muy bien. ¿Va por ahí? ¿Cuál es su nombre? Cortés, Mareila. Ya, muy bien, señorita Cortés. En colegio o en la escuela, en colegio, de seguro nos han enseñado a combinar colores. Por ejemplo, si mezclas rojo con azul, creo que con azules, te va a dar un color verde. Entonces hay colores primarios, secundarios y creo que hasta terciarios hay. Entonces, más o menos no vamos a basar en eso. Vamos a descomponer los colores quizás en otros colores. O bien vamos a disminuir la intensidad de los colores. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al fundamento teórico, los colorantes son sustancias de origen natural o artificial que se usan para aumentar el color de alimentos, productos, etc. Tienen por objetivo fijar colores y mejorar la apariencia. Los colorantes se dividen en dos grandes grupos: colorantes naturales y colorantes artificiales. Los pigmentos vegetales que se encuentran en los cloroplastos son moléculas químicas que reflejan o transmiten la luz visible. El color de un pigmento depende de la absorción selectiva de ciertas longitudes de onda de la luz y de la reflexión de otras.
Bien. Entonces ya sabemos que hay colorantes artificiales y colorantes naturales, ¿ok? Ahora bien, estos son los materiales que se utilizan ya cuando nosotros vamos a trabajar en laboratorio. Nos vamos a la parte de los reactivos. Por ejemplo, vemos pétalos de rosa, espinacas, remolacha, repollo morado, urucú también. Entonces, estos son alimentos que contienen bastantes, es bastante concentrado en cuanto a los compuestos que brindan color, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar con ello en laboratorio. En cuanto al procedimiento, dice, en esta experiencia se van a extraer, se extraerán colorantes naturales mediante determinados métodos que a continuación se presentarán. Entonces vamos a la parte experimental. Tenemos la rosa, tenemos la espinaca, la remolacha y el urucú. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en laboratorio para extraer colorantes de estos alimentos? Y en este caso, como estamos hablando de alimentos, entonces vamos a extraer colorantes de manera natural, colorantes naturales. Bien. El primer paso, entonces, es triturar en un mortero y añadir gradualmente 5 ml de etanol, o sea, gradualmente quizás de 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml y 1 ml hasta completar 5 ml, dependiendo también, obviamente, de la cantidad. Si queremos extraer harto colorante, entonces vamos a usar más etanol. Y dice hasta que la solución haya fijado su propio color. Bien. Entonces, agregando etanol, nosotros vamos a extraer los colorantes y unos ejemplos que acá podemos ver. Y vamos a dividir en 2 porciones cada muestra, ¿sí? Por ejemplo, si tengo mi solución del colorante de rosas, la voy a dividir en 2. Si tengo de la remolacha, esta la voy a dividir en 2 y así sucesivamente. Ya vamos a ver por qué. Bien. Entonces, una de las preguntas, ¿por qué yo utilizo etanol para extraer los colorantes? ¿Alguien me puede decir alguna idea por qué utilizo etanol para extraer los colorantes? Porque ¿Por es qué un creen? disolvente orgánico. Muy bien, exactamente, es un disolvente orgánico. Si yo pongo, por ejemplo, mi espinaca en agua, la lavo, la espinaca no se va a despintar, el agua va a seguir siendo transparente o translúcida, mejor dicho. Pero si yo la pongo en etanol y empiezo a triturarla, el etanol como es un disolvente orgánico y estamos hablando de colorantes naturales, seguramente orgánicos, entonces vamos a extraer esos colorantes. Bien, muy bien. ¿Quién fue el que me dio la respuesta? Yo, Elian Mariscal. Ya, Mariscal. Ok, bien, gracias. Un momento. Ya. Bien, entonces, ahora vemos acá las soluciones que están de ejemplo de que hemos extraído los colorantes de cada uno de estos alimentos. Entonces, cada muestra vamos a dividir en 2, tanto de la rosa, de la espinaca, remolacha y urucú. Dice, y una de estas muestras, una de ellas, calentar suavemente durante 2 a 3 minutos. Bien, y dice, se deben preparar tubos de ensayo. Un ratito. Se deben preparar tubos de ensayo con la solución de ácido clorhídrico 0,1 molar e hidróxido de sodio 0,1 molar. Posterior a ello, vamos a verter 2 ml de la mezcla de colorante calentada, o sea, la que hemos separado y calentado, a los tubos de ensayo ya preparados. Y bien, entonces, como hemos preparado tubos de ensayo tanto con ácido diluido y soda cáustica diluida, o sea, el hidróxido de sodio, vamos a verter, como se dice ahí, 2 ml de la mezcla de colorante calentada en los tubos de ensayo ya preparados. ¿Y qué es lo que vamos a observar acá? Vamos a ver básicamente, bueno, vamos a decir, en medio ácido o en medio básico, ¿qué es lo que sucede? Si el color se degrada o no se degrada. ¿Sí? Vamos a ver si es resistente a un medio ácido o si es resistente a un medio básico. Entonces vamos a ver la resistencia, en este caso, del colorante en estos diferentes medios. Bien. Ahora, en la segunda experiencia, ¿sí? Antes,
yo me voy acá, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay alimentos, bastantes alimentos que utilizan colorantes, ¿sí? Gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar en una industria láctea, entonces ahí yo veo cómo le echan colorantes. El yogur es algo ácido, ¿sí? Es ácido el yogur. Entonces, si yo le echo un colorante que no resiste la acidez, se va a degradar o algo le va a pasar, entonces yo tengo que ver si el colorante es apto para estar en un producto, vamos a decir así, en un producto alimenticio ácido. Bien, entonces, pero ¿qué pasa si yo tengo algún otro compuesto que es alcalino y le quiero echar un colorante que no sea resistente a un medio alcalino? Entonces no me va a dar. Por eso en esta experiencia, en esta parte, es bueno ver la resistencia de los colorantes a diferentes medios, ya sea ácido o alcalino. Y más adelante quizás ustedes ver, bueno, yo quiero preparar una bebida cítrica. Quiero preparar un jugo de naranja y quiero industrializarlo o algo por el estilo, pero no tiene color. Trato de hacerlo lo más natural posible, pero no tiene color y eso no hace que sea atractivo mi producto. Entonces voy a buscar un colorante naranja que sea resistente a un medio ácido. Un medio ácido, ¿por qué? Porque el jugo de naranja es ácido, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un colorante apto para ese medio. Bien, entonces esa parte quizás para tener en cuenta acá. Bien, disculpe. Perdón. Ahora vamos a ver la segunda experiencia, que es separación de pigmentos en papel filtro. Ya. Bien, entonces en esta experiencia vamos a ver cómo se degrada un color, ¿sí? Vamos a separar los pigmentos en un papel filtro. Entonces, de las muestras anteriores, de las muestras, ¿sí? De la anterior experiencia, vamos a usar estas muestras para hacer esta experiencia. En esta experiencia se debe observar la absorción y adsorción de colores. Ahora bien, ¿alguien tiene idea de lo que es la absorción y la adsorción de colores? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Absorción y adsorción. Pregunta de examen. A ver, quien me diga. En la lista lo pone, le pongo su +1. Googleenlo. ¿Aló? Bien. Vamos, les voy a dar un ejemplo básicamente con una esponja nueva. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una esponja nueva, y ustedes se han debido dar cuenta, llevan la esponja nueva a la pileta, le echan agua y van a ver que el agua no penetra, ¿sí? Es como que solamente se queda encima. En cambio, ya cuando la esponja está gastada, es fácil que esta esponja absorba, con B grande, el agua. Entonces hay una diferencia de absorción y adsorción. Absorción, ¿sí? Absorción con la B labial, básicamente hace referencia a cuando un cuerpo puede meter algo dentro de su propio cuerpo, en este caso la esponja. Una esponja vieja, si nosotros le colocamos agua, esta esponja va a absorber el agua sin dañarse a sí mismo, o sea, sin deshacerse la esponja. Y tranquilamente la puede volver a expulsar mediante un apretón de la esponja. En cambio, la adsorción con D es más un poquito quizás como una adherencia, se adhiere algo. Quizás como cuando nosotros tenemos una bebida fría y la dejamos un rato reposar, vamos a ver que es como que se adhieren moléculas de agua alrededor de la botella. Es como que si la botella estuviera sudando. Sin embargo, son moléculas de agua que están en el ambiente y están tocando esa parte fría y se condensan, ¿sí? Entonces es importante conocer la diferencia de absorción y adsorción. Bien, entonces vamos a la siguiente experiencia.
En este caso vamos a separar los pigmentos en papel filtro. Dice que a la mezcla que se había separado anteriormente, la que no se calentó, vamos a añadir 50 ml de etanol. Y se va a proceder de la siguiente manera. Ustedes ven acá, se ha extraído el colorante, ¿sí? Y vamos a colocar con etanol, claro, se ha extraído con etanol el colorante, y vamos a colocar papel filtro en esta muestra. ¿Sí? Ahí como ven en la imagen, 2 papel filtro, uno, el que ustedes quieran para observar el fenómeno que vaya a ocurrir. Bien, entonces dice, finalmente se determinan los pigmentos vegetales, en este caso como estamos hablando de alimentos, ¿sí? Creo que es de la espinaca eso, o bueno, de una hoja verde o algo. Dice, finalmente se determinan los pigmentos vegetales en función de sus diferentes tonalidades. ¿Sí? Entonces aquí vemos que están la xantófila, clorofila B, clorofila A. O sea, el color verde en sí se ha degradado, ¿sí? Por la acción del etanol. Como el etanol es volátil, entonces ha ido, ¿sí? A ver, voy a tratar de mostrar aquí. Como el alcohol es volátil, entonces se ha ido obviamente hacia la parte superior, arrastrando en sí los pigmentos, en este caso de la muestra que hemos analizado, que hayamos analizado. Si en este caso era de unas hojas verdes, claro, y entonces todo ese color verde se ha degradado en lo siguiente: xantófila, clorofila B, clorofila A, ¿sí? Y pueden haber más, que esa va a ser su tarea de investigación, ¿sí? Van a buscar cuáles son los diferentes pigmentos vegetales. ¿Cuáles son los diferentes pigmentos vegetales? ¿Ok? Para la próxima semana, hasta antes del laboratorio. Entonces ahí nosotros vemos cómo se ha degradado un color. En este caso vamos a llamarle así un color natural. Ahora vamos a ver separación de tinta por cromatografía, que es básicamente lo mismo que la anterior experiencia, pero quizás aquí vamos a ver con un colorante artificial. Por ejemplo, vamos a agarrar un marcador y aplicamos también ese papel filtro en etanol, ¿sí? Y como el etanol es volátil, entonces va a empezar a degradar todo ese color y puede degradarlo. En este caso, por ejemplo, vemos el color negro, ¿no? Puede que se degrade en diferentes colores. ¿Qué les había dicho al principio? El color negro, su característica es que absorbe prácticamente todas las ondas de luz. Pero entonces si tiene guardado, vamos a decir así entre comillas, ondas de luz, vamos a ver si también las puede volver a... podemos descomponerlo para ver qué colores ha absorbido. Quizás así un decir. Y bien, entonces esta experiencia ustedes la pueden hacer en casa, es fácil. Agarran un marcador, colocan un papelito, pintan y lo colocan en alcohol, ahora que de seguro todos tenemos alcohol en casa. Y vamos a ver cómo se degrada esta tinta, ¿sí? En diferentes colores de seguro, y ahí nosotros analizamos, ¿no? Podemos analizar los diferentes tipos de pigmentos. En este caso, aquí les he mostrado de pigmentos naturales. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cromatografía en papel. Hemos descompuesto aquí un color, ¿sí? Y un color básicamente en varios colores. Tengo aquí tipo un color mostaza, amarillo, verde, un verde medio celeste y hasta un azul agrisado o algo por el estilo. Pero hemos descompuesto esos colores. Entonces tenemos el caroteno, quizás, bueno, acá está en inglés, pero clorofila A, clorofila B, vidaxantina, y otros tipos de pigmentos, ¿sí? Que podemos nosotros degradarlo. Entonces, eso sería el laboratorio de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, pueden hacerla. Y espero que me hayan podido entender. Si algo no le entendieron, me dicen y tratamos de volver a explicarlo. ¿Quedó todo claro? ¿Aló? Sí, quedó claro. Sí, está todo claro. Claro. Sí,
¿Se entendió? Sí, Alex. Disculpe, Una Alex, pregunta. una A consulta. ver, sí, De la misma manera Mati. con la cochinilla se podría hacer disolver con el etanol. Perdón, ¿a qué se refiere con cochinilla? Perdone mi ignorancia. Es un bichito, Ya. lo que se extrae, creo, pigmento, y no sé si se podría hacer de la misma forma con el etanol. Ya. De seguro que sí se puede, porque como le digo, todo cuerpo, no necesariamente una hoja o una verdura, todo cuerpo tiene un color, ¿sí? Excepto obviamente los colores, la materia que no absorbe o no tiene colores como el agua, el aire y ese tipo de materias, ¿no? Pero la mayoría de los cuerpos tienen colores. Y si tienen colores, tienen pigmentos, entonces de seguro se puede de alguna forma extraer un color o algo. Habría que probar, la verdad no lo sé, pero quizás sí funcione. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien Auxiliar, más? una Creo que pregunta. Ponemos presente en el chat, es que tenemos otras clases a las 6. Sí. Ponga rapidito presente, por favor, en la reunión. Dígame, Cindy López. Buenas tardes. Tengo una duda. ¿Las propiedades del alimento, al realizar esta extracción del colorante, se pierde o no? Las propiedades del alimento. Ok. Depende del tipo de colorantes, ¿ya? Por lo general, si vamos a trabajar con alimentos, tenemos que colocar colorantes naturales o quizás provenientes de otros alimentos, algo que sea prácticamente inerte en los alimentos, ¿sí? Por eso los colorantes se clasifican en grupos, porque hay incluso colorantes que son tóxicos. Yo le voy a pasar una foto de la clasificación de los colorantes y ahí más o menos ustedes van a poder observar. Pero el alimento en sí no sufre cambios, ¿sí? Es solamente los colorantes se lo utiliza para mejorar la apariencia. Por ejemplo, el yogur mora, el yogur frutilla que ustedes de seguro consumen, quizás la leche frutilla que consumen esas bolsitas pequeñas, de alguna forma tienen colorantes. Y le digo porque personalmente a mi persona hay días que le toca preparar colorantes y veo cómo lo preparan en bote todo y le echan a los tanques y ya para que el yogur, por ejemplo, salga con una mejor apariencia. Pero este prácticamente no le afecta al alimento. Sí, es solo para mejorar su apariencia. No es que en sí vaya a ser dañino. Hay colorantes, repito, que sí son tóxicos y todo eso, pero son clasificados, ¿no? Y ya hay instituciones en Bolivia o en otros países que regulan que se utilicen, obviamente, colorantes o esencias o conservantes, vamos a irnos hasta ese lado, que sean permitidos y no perjudiquen la salud, básicamente. Así que no le afecta, ¿sí? No le afecta. No se preocupe. Es como para acotar algo, ¿no? Cuando nosotros comemos la remolacha, nosotros también estamos consumiendo un pigmento. La remolacha no sufre algún cambio. Ya viene la remolacha con ese pigmento. Y a veces incluso parte de ese pigmento nosotros lo desechamos por la orina. Muchos se han debido dar cuenta. Entonces, no es que en sí afecte a los alimentos. ¿Aclaré su duda? Sí, gracias. Disculpe, ¿los colorantes también podría dar un poco de sabor al producto o solo es para darle pigmento al color? Puede interferir un poco en el sabor, ¿no? Hay colorantes que tienen un pequeño aroma, pero es un aroma mínimo, muy bajo. Entonces es casi irrelevante el aroma, es casi nulo el aroma o el sabor que le pueda dar a un alimento. El colorante, como se dice, es obviamente colorante y lo único que hace es mejorar la apariencia de un producto para que se parezca, si yo estoy hablando de un yogur mora, pues que sea de mora, ¿no? Que parezca uno de mora. Ya el que da en sí los sabores a los alimentos son las esencias.
¿sí? Y esas esencias son como unos jarabes que si ustedes lo huelen es bastante fuerte. Entonces, prácticamente no interfiere en el sabor de los alimentos, solo en la apariencia. Auxiliar, tengo una duda. ¿El colorante que se le agrega a la leche es alcalino? ¿Y de dónde se lo sustrae ese colorante? Me agarró en curva. No sabría decirle si es alcalino. Eh, Tengo los nombres, pero les soy sincero, no sé de dónde se los extraen. Y no sé si sean, de seguro son alcalinos, pero le puedo confirmar eso la siguiente semana. Voy a tratar de confirmarle la siguiente semana. ¿Le parece? Pero me vuelve a Ok, preguntar. La verdad que no lo claro que sé. sí. Gracias. Ok, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿No íbamos a ver colorantes en polvo? Colorantes en polvo. No le entiendo bien su pregunta, creo. Para convertirlos en polvo, el colorante. Ah, ya. Vamos a hacer una clase donde les voy a mostrar cómo se extraen los colorantes, cómo los preparan los colorantes en polvo, ¿sí? Ahí vamos a tratar de buscar un video para que se pueda explicar. Porque es un poquito quizás amplio, un poco va más allá esta experiencia, ver cómo se extraen los colorantes, cómo los utilizan y todo ello. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Listo? ¿Tiene alguien más o nadie más? Yo, disculpa. Disculpe, una pregunta. Quisiera saber de qué colores es el yogur, digamos, antes de que le pongan su colorante, o es referente al sabor que va a adquirir. Ya, en sí, todos los yogures que salen, y al menos donde yo trabajo, todos prácticamente son blancos, ¿sí? Porque el yogur se hace de la leche es blanca, ¿sí? Básicamente es blanca. Entonces todos los yogures salen un color blanco, ¿ok? Ahora ya cuando se quiere saborizar el yogur, pues le echan esencia de fruta, ¿sí? Una esencia de fruta y esta esencia solo le va a dar el sabor, ¿sí? No es que le va a dar en sí color, ¿sí? Solo sabor. Y ya para darle la apariencia de que como que, por ejemplo, vamos a hablar de un yogur de mora, ¿ya? O de frutilla. Entonces le voy a agregar un colorante que se llama rojo carmín o rosado carmín, ¿sí? Que le da el color rojo a todo ese yogur. No le afecta en sí al yogur, solo le da una apariencia roja. Ahora sí, para aclarar, no es que en sí la empresa nos esté vendiendo un producto que diga, por ejemplo, yogur de frutilla, pero no tenga nada de frutilla en sí. O sea, sí tiene frutilla. Por ejemplo, se prepara una salsa, aparte se prepara una salsa de fruta, que en este caso puede ser mora, puede ser frutilla, puede ser durazno, se preparan unas salsas. Esta salsa de fruta, claramente, lo mezclan después con el yogur para darle, obviamente, el yogur de durazno, el yogur de frutilla, etcétera, porque de eso se trata. Si estoy vendiendo un yogur de frutilla, pues el yogur tiene que tener frutilla. Y efectivamente, hay veces, tiene la fruta, pero pese a ello, estas frutas a veces no son suficientes para darle un color atractivo al producto, entonces se agrega el colorante para reforzar esa apariencia. ¿Sí? No es que en sí yo solamente consuma un yogur que diga de frutilla, pero no tiene nada de frutilla. Sí tiene, pero como les digo, hay veces quizás la frutilla, al momento de prepararse esa salsa de frutilla, todo eso ha perdido color o puede que ese color no sea suficiente, entonces se le agrega colorante para mejorar la apariencia. Así es como se hace. Gracias por responder. Ok, ¿alguien más? Bien. A ver, Marcela Copa. Ya, última pregunta, ya va a terminar la clase. No quiero perjudicarles tampoco. Marcela Copa, dígame. Ah, ya pregunté. Ah, ya. A ver, Jimmy Flores.
Auxiliar, buenas tardes. Mande, ok, José Ruiz, Eh, dígame. disculpe, respecto al cuestionario que está en la guía, no sé si nos puede guiar con un ejemplo en la última pregunta. No le entiendo muy bien, que dice, ¿qué diferencia hay entre uso y aplicación? Y mencione 5 aplicaciones industriales. Es verdad, el autor explicó solamente después del horario de clase esta mañana. ¿Sí podría explicarlo, Ya. por favor, ahora? No estuve enterado de esa pregunta. Me la pasan por el grupo, la analizo la pregunta y les respondo por el grupo. ¿Está bien? Está bien, auxiliar, no hay problema. Listo. De todas formas, pero ella dijo que iban a explicar a esta clase cómo teníamos que hacer la guía, porque ella lo explicó, como le digo, en un horario fuera de clase. Claro. Bueno, voy a buscar un modelo de guía, les voy a pasar para que lo puedan hacer. Como ya estamos un poquito fuera de hora, no quiero perjudicarles a los demás y que se pierdan la explicación. ¿Está bien? Está bien, Alex. ¿Puedo volver a poner el enlace de invitación para el grupo de laboratorio? Es que varios no pudimos estar el día domingo por ciertas circunstancias, por favor. Ya. En la Y plataforma voy a volver a poner el link del grupo de ayudantía, ¿sí? Y ahí ya se entran ustedes. ¿Por qué eliminó el grupo? Es que no soy el único que maneja la plataforma. Pero lo voy a volver a subir, no se preocupen. Ya, muchas gracias. Listo. Bien, hasta luego, jóvenes. Ya son las 6:15. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, gracias. Lo aprecio mucho. Cuidan.